La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Florencio McCarthy, pediatra nefrólogo de la sociedad, quien se va a dedicar a ustedes en los próximos 30 minutos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat o el icono de Questions and Answers. Así que, Florencio, las cámaras son tuyas. Sí, buenas noches. Primero agradecer el honor de participar en esta actividad docente de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, bajo la presidencia de la doctora Karen Curvil. En la noche de hoy vamos a tocar el tema de hipertensión arterial en niños, el cual se va a complementar mucho con las pláticas que hemos tenido hasta ahora. Vamos a hacer referencia a algunas de ellas durante la charla, porque muchos temas se han tocado en la misma. Vamos a ir acomodando y después me dan la confirmación de que estamos viendo la primera diapositiva. Estamos bien. Que debe ser en 10, 9, 8. Ahí viene, viene. Y aquí estamos. ¿Confirmamos? Confirmado. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de hipertensión arterial en niños. Y lo que queremos es que al final de esta plática los participantes estén en capacidad de comprender el origen de los valores de referencia de presión arterial en niños. Eso va a facilitar la interpretación de estas presiones cuando las tomemos. Conocer la técnica adecuada de toma de la presión arterial en niños, diagnosticar al paciente pediátrico de acuerdo a su nivel de presión arterial, conocer las principales causas de hipertensión arterial en pediatría, realizar el correcto abordaje inicial del paciente pediátrico con presión arterial alta y conocer las bases del tratamiento de la hipertensión arterial en niños. Para ello vamos a seguir la siguiente agenda, vamos a mencionar algunas generalidades, parte de la epidemiología de la hipertensión en niños, el diagnóstico, la etiología, la evaluación, el abordaje y las bases del tratamiento. En cuanto a las generalidades, es necesario recordar que la presión arterial va a aumentar de forma rápida en el primer mes de edad y luego continúa su aumento un poco más lento hasta los 5 años. Entre los 5 años y la pubertad, la presión arterial sistólica va a aumentar de 1 a 2 milímetros de mercurio por año, mientras que la diastólica va a aumentar de 0.5 a 1 milímetro de mercurio por año. En esta etapa no hay prácticamente diferencias entre varones y mujeres. Entrada a la adolescencia, entre los 13 a 18 años, se produce el otro incremento de la presión arterial que va a llevar al individuo a tener presiones arteriales como las del adulto. Este incremento de la presión arterial es más evidente en varones que en mujeres, por lo tanto, las presiones arteriales van a ser más elevadas en niños que en niñas, debido a que su desarrollo puberal es más tardío y tienen una mayor masa corporal. Es decir, la presión arterial aumenta progresivamente en relación al crecimiento y al desarrollo corporal, y ese aumento varía según el sexo. Por lo tanto, los valores normales de presión arterial en niños van a depender de la edad, del sexo y del tamaño corporal. El indicador de maduración que mejor se correlaciona con la edad esquelética es la talla, y por lo tanto los valores de presión arterial en niños van a depender de la edad, el sexo y la talla. En cuanto a la epidemiología,
la prevalencia en la encuesta nacional de nutrición y salud de los Estados Unidos, en los varones la prevalencia es de 15 a 19%, mientras que en niñas es de 7 a 12%. Es más prevalente en hispanos, afroamericanos y afroamericanos no hispanos que en los caucásicos no hispanos, y es mayor en adolescentes. Cuando nos referimos a hipertensión arterial clínica, que más adelante va a corresponder a lo que hablamos de presiones por arriba de la percentil 95, su prevalencia es de 3.5%, y si hablamos de la prevalencia de la presión alta persistente, es decir, por arriba de la percentil 90, va a ser de entre 2.2 y 3.5%. Hay algunos grupos especiales en los cuales esta prevalencia es aún mayor. En niños con obesidad y sobrepeso, la prevalencia va entre un 3.8 a un 24.8%. Y de acuerdo a su índice de masa corporal, aquellos que tienen un índice de masa corporal entre el percentil 95 y la percentil 98 tienen un doble de riesgo de presentar hipertensión arterial, mientras que aquellos que tienen un índice de masa corporal por arriba de la percentil 99 van a tener un riesgo 4 veces mayor de presentar hipertensión arterial. Tuvimos la plática del doctor Salado, en que nos habló de la fisiopatología de la hipertensión en la obesidad, por lo que debemos recordar algunos de los puntos que el doctor Salado tocó durante su plática. Al igual que cuando la doctora Kelly nos habló de hipertensión arterial secundaria, básicamente nos estaba hablando de lo más prevalente de hipertensión arterial en pediatría. Y en este tema tocó el de los trastornos respiratorios del sueño. Los pacientes pediátricos con trastornos respiratorios del sueño, ya sea roncador primario, aquel con fragmentación de sueño, o síndrome de apnea obstructiva, tienen una prevalencia entre 3.6 y 14% de hipertensión arterial. En enfermedad renal crónica, la prevalencia es de 50%. En pacientes en diálisis o trasplantados va de un 48 a un 79%. Y es muy importante este punto que vamos a mencionar, porque de un 20 a un 70%, aún que sepamos que están hipertensos, no están controlados. Los pacientes con enfermedad renal crónica hipertensos representan el 20% de todos los pacientes pediátricos con hipertensión arterial. Los pacientes con historia de prematuridad o bajo peso al nacer también tienen un mayor riesgo de hipertensión arterial en la edad adulta, pero en aquellos menores de 3 años que fueron prematuros, la prevalencia de hipertensión es de un 7.3%. En cuanto al diagnóstico, y para hablar del diagnóstico, primero vamos a mencionar por qué es importante realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en pediatría. Los pacientes pediátricos que tienen presión arterial alta normal, es decir, entre la percentil 90 y la 95, tienen un mayor riesgo de presentar hipertensión arterial y síndrome metabólico en la edad adulta. Aquellos pacientes diagnosticados con hipertensión arterial jóvenes se han encontrado con datos de envejecimiento vascular acelerado que incluyen incremento en la masa del ventrículo izquierdo, engrosamiento de la íntima media de la carótida y aumento de la velocidad de la onda de pulso. Entonces ya sabemos por qué es importante hacer el diagnóstico, y para hacer el diagnóstico también debemos saber con qué frecuencia debemos tomar la presión arterial en niños. Las guías de hipertensión, del manejo de la hipertensión arterial en pacientes pediátricos, actualizadas en el 2017 y que reemplazaron el cuarto reporte de manejo de la hipertensión arterial en niños y adolescentes del 2004, recomiendan que la presión arterial debe tomarse en todo niño mayor de 3 años una vez al año. Las guías anteriores recomendaban que en cada visita, independientemente del motivo de consulta, pero en las guías del 2017 se recomienda que esta presión sea tomada al menos una vez al año en todo niño mayor de 3 años. Si el niño presenta obesidad, antecedentes de enfermedad renal, diabetes, arco aórtico obstruido o coartado,
aún en el postoperatorio, o está ingiriendo medicamentos que sabemos que pueden asociarse a hipertensión arterial, entonces la presión arterial debe tomarse en cada cita. Esto en mayores de 3 años. En los menores de 3 años debe tomarse solo si existen factores de riesgo. Estos factores de riesgo van a incluir el sobrepeso, la obesidad, la historia familiar de hipertensión arterial, el bajo peso al nacer, la historia de prematuridad, pacientes con ingesta de dietas ricas en sal, pacientes con inactividad física, perdón por el error allí, o pacientes con alguna enfermedad crónica como diabetes, diabetes mellitus, por ejemplo, o enfermedad pulmonar crónica. Debemos conocer también la técnica que la doctora Novoa mencionó durante la primera conferencia. A diferencia de en el adulto, el reposo previo debe ser de 2 a 5 minutos. Ya sabemos lo difícil que es tener por más tiempo a un niño en reposo. En condiciones ideales, el paciente debe estar sentado con el brazo derecho apoyado a la altura del corazón en un ambiente confortable y el método adecuado debe ser el auscultatorio. Recordando que los equipos oscilométricos, además de que realmente no miden presión arterial sistólica y diastólica, sino presión arterial media, y mediante un logaritmo desarrollado por el programador, nos van a calcular la sistólica y la diastólica, nos van a dar unas presiones sistólicas de 5 a 10 milímetros de mercurio mayores que las que encontramos por el método auscultatorio, y una diastólica de 5 milímetros de mercurio mayor que la auscultada. Por lo que toda presión arterial elevada detectada con el método oscilométrico debe ser confirmada con el método auscultatorio. Y es importante utilizar el brazalete adecuado. ¿Y cuál va a ser ese brazalete adecuado? Debe ocupar el 40% de la distancia del acromion al olecranon, y la vejiga neumática, es importante reconocer que la vejiga neumática es solo la parte que se infla o se va a llenar de aire, no es todo el largo del brazalete. Esa vejiga neumática debe cubrir el 80 al 100% de la circunferencia del brazo del niño. Se va a insuflar el brazalete de forma rápida hasta 20 milímetros de mercurio por arriba de la presión necesaria para ocluir la arteria braquial, es decir, cuando nos sentimos el pulso, dejamos de palpar el pulso, y se debe desinsuflar de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo mientras auscultamos la arteria braquial. El primer ruido de Korokov va a corresponder a la presión sistólica, y la presión diastólica corresponde a la desaparición de los ruidos o quinto ruido de Korokov, o si en los casos en que los pacientes se escuche hasta 0, se utiliza cuando el cuarto ruido, que es cuando ocurre el cambio en el sonido. Se debe tomar 3 veces la presión arterial y promediar. Una vez tomada la presión arterial y promediada, se debe consultar con las tablas de percentiles de presión arterial, nuevamente según edad, sexo y talla. Estas tablas también fueron modificadas en la actualización de las guías de manejo de hipertensión arterial en niños del 2017, y se hicieron de una manera que sean aún más práctica. Vamos a tomar el grupo etario de 1 año, y en esa tabla vamos a encontrar 7 columnas que van a corresponder a los percentiles de talla. Percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 de talla para la presión sistólica, y lo mismo para la presión diastólica. Antes teníamos que tener nosotros las gráficas de talla, buscar la talla del paciente en esa gráfica y ubicar el percentil para luego venir a la tabla de presión arterial.
En esta tabla, en las dos primeras filas, se incluyen las tallas del percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95, tanto en pulgadas como en centímetros. Es decir, una vez que usted tiene la talla, simplemente en la misma tabla de presión arterial va a ubicar al paciente. Por ejemplo, en un niño de 1 año que mida 79 centímetros, va a estar entre 78.3 y 80.2, es decir, lo vamos a ubicar en el percentil 10. Luego de esto vamos a encontrar las siguientes 4 filas que corresponden a el percentil 50 de presión arterial, al percentil 90, al 95 y al 95 más 12. También esto cambió porque se dejan en la tabla los valores que nos van a ayudar directamente a clasificar a nuestro paciente según la presión arterial, como vamos a ver más adelante. En las tablas anteriores incluían la percentil 95 y la percentil 99 y luego había que hacer sumas para poder clasificar al paciente. Aquí nos va a dar directamente el nivel de presión o la clasificación de la presión arterial del paciente para su edad, sexo y talla. Y obviamente hay una tabla para varones y una tabla para niñas. También existe una tabla simplificada que siempre es bueno tenerla en los cuartos de urgencia o en los consultorios. Esta tabla simplificada nos va a permitir realizar el cribado inicial, mal llamado en español tamizaje, y esta tabla va a contener los valores de percentil 90 de presión arterial para los pacientes en el percentil 5 de la talla en cada grupo etario. Tiene un valor predictivo de más del 99% y nuevamente debe ser utilizado para cribado y no para diagnóstico. Es decir, si yo encuentro un paciente de 3 años, varón, con una presión arterial sistólica igual o mayor a 101 y o una diastólica igual o mayor a 58, entonces yo debo ir a la tabla de presión arterial a verificar si ese paciente en qué nivel de presión arterial se encuentra. Y finalmente entonces vamos a definir al paciente según su nivel de presión arterial. De 1 a 13 años vamos a clasificar a un paciente como normotenso si su presión arterial está por igual o por debajo de la percentil 90. Vamos a decir que tiene una presión arterial alta normal si es igual o mayor a la percentil 90, pero menor a la percentil 95, o si tiene 120/80 por debajo de la percentil 95, vamos a utilizar el criterio más bajo. Esto generalmente ocurre en el adolescente entre los 11 y los 12 años, que podemos encontrar una presión de 120/80 que está por debajo de la percentil 95. El paciente con hipertensión arterial estadio 1 va a ser aquel que encontremos con una presión arterial igual o mayor a la percentil 95, pero menor a la percentil 95 más 12. O entre 130/80 a 138/89, el nivel que sea más bajo. Y definimos al paciente como hipertenso estadio 2 si su presión arterial está por arriba de la percentil 95 más 12 o si tiene más de 140/90. De nuevo, utilizamos el criterio más bajo. En los mayores de 13 años vamos a utilizar los mismos criterios del adulto que fueron mencionados por la doctora Novoa en la primera conferencia. Decimos que es normotenso si está en menor de 120/80, presión arterial alta, 120/80, 129/80, hipertensión estadio 1 entre 130/80 y 139/89, y la hipertensión estadio 2 cuando es más de 140/90. También es importante que sepamos reconocer las crisis hipertensivas que van a corresponder a un episodio súbito y abrupto de elevación de la presión arterial con una presión arterial sistólica y o diastólica mayor de 30 milímetros de mercurio por arriba de la percentil 95 o mayor de 180, 120. Y ya la mayoría
conoce que una emergencia es aquella en la que hay lesión de órganos blancos y una urgencia es aquella en la que no encontramos o el paciente no presenta lesión a órganos blancos. Entonces es muy importante la toma de la presión arterial y la evaluación de la presión arterial en la atención primaria. En cuanto a la etiología, les mencionaba que en la conferencia de la doctora Kelly hemos visto las causas más frecuentes de hipertensión arterial en pediatría. Ella mostraba una gráfica narco en la cual el 90% de la presión de los pacientes de hipertensión arterial en adultos era esencial y el 10% secundaria. Bueno, aquí aplica totalmente lo contrario. El 90% van a tener un origen renal o renovascular y va a ser obviamente más frecuente en las edades más tempranas. Ese es otro punto importante a considerar. Mientras más pequeño el niño y mientras más alta la presión arterial, más probable que la hipertensión sea secundaria. Estos valores siempre que uno los muestra debe tomarlos con pinzas, o sea, son reales, pero debe tomarlos con pinzas y debe tomarlo de manera analítica. Se dice que en los pacientes entre 1 y 5 años, el 78% van a tener hipertensión por alguna nefropatía, de 6 a 10 años el 44%, de 10 a 15 años el 32%. Hay muchos diagnósticos que vamos a ver más adelante y que los vamos a mencionar, que son más frecuentes en ciertos grupos etarios, pero no hay que descartarlos en los otros grupos etarios, sobre todo mientras más grande el niño. Y eso es porque mientras evolucionemos en la evaluación de la hipertensión arterial en pediatría, en la atención primaria, entonces esos valores se van a acercar a la literatura. Les mencionaba que en recién nacidos, por ejemplo, estenosis de arteria renal como causa más frecuente, luego las malformaciones renales congénitas, la coartación de aorta y la trombosis de arteria renal. En lactantes, hasta los 6 años, las enfermedades del parénquima renal, la coartación de aorta y la estenosis de arteria renal. Ya entre los 6 y 10 años comienza a aparecer como causa de hipertensión en pediatría la hipertensión arterial, pero siguen siendo más frecuentes las enfermedades parenquimatosas y la estenosis de arteria renal. Si el sistema nuestro estuviera funcionando en condiciones ideales, podemos decir que no vamos a encontrar pacientes con coartación de aorta para hacer el diagnóstico a estas edades o con una malformación renal congénita haciendo el diagnóstico a estas edades, pero sí ocurre. Entonces, por eso les mencionaba que aún en pacientes más grandes hay que recordar las otras causas que también son frecuentes en pediatría y que pudieron pasar por años sin ser diagnosticadas. Y ya en el adolescente, la principal causa va a ser la hipertensión arterial, luego las enfermedades del parénquima y secundaria a drogas o medicamentos. La hipertensión primaria o esencial, según las guías de hipertensión arterial en pediatría, debe ser considerada en aquellos mayores de 6 años con antecedentes familiares de hipertensión en padres o abuelos o que esté asociado a obesidad o sobrepeso y recordar que generalmente va a ser predominantemente sistólica. Las guías recomiendan que en estos pacientes mayores de 6 años con estas características no es necesario incluso hacer abordaje diagnóstico con estudios de imágenes, etc. Sin embargo, recordar lo que hemos mencionado, muchas veces nuestros pacientes pueden pasar años sin ser detectados y los vamos a detectar siendo mayores de 6 años y pueden tener una causa secundaria de hipertensión arterial. En cuanto al abordaje, se dice que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, pero en realidad no es una enfermedad silenciosa, es que tenemos que prestarle atención a los signos y no ser sordos.
cefaleas, trastornos visuales, cambios de carácter, irritabilidad, convulsiones o epistaxis, vómito, astenia, anorexia, dolor abdominal, todos esos pueden ser signos o síntomas de hipertensión, pérdida o aumento de peso, intolerancia al ejercicio, los antecedentes de traumas, pacientes con hematurias o edemas, si ya nos van orientando, infecciones urinarias o enuresis, calor súbito, sudoración, pérdida de peso, palpitaciones, en caso de feocromocitomas o hipertiroidismo, calambres, poliuria, nicturia, oliguria en las tubulopatías, o pacientes que estén utilizando medicamentos. Hay que interrogar por antecedentes personales, enfermedades congénitas, enfermedad renal, infecciones urinarias a repetición, traumas, enfermedades neurológicas, cateterización de vasos umbilicales y preguntar por el peso al nacer y los antecedentes familiares de enfermedades asociadas a hipertensión, como enfermedad renal crónica, diabetes, dislipidemias, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infartos, obesidad o poliquistosis. Al examen físico, buscamos soplos abdominales que van a sugerirnos estenosis de arteria renal o coartación de aorta, masa abdominal, enfermedad poliquística, hidronefrosis o tumores, acné en el síndrome de Cushing, todas estas causas que ya fueron mencionadas por la doctora Kelly en su conferencia anterior, pacientes con hipertrofia de adenoides, sospechar apnea del sueño como causa de la hipertensión arterial, disminución de pulsos en la coartación de aorta, diaforesis en feocromocitoma, retraso de crecimiento en la enfermedad renal crónica, hirsutismo nuevamente en el Cushing, pacientes con lupus, pacientes con fases de luna llena por síndrome de Cushing, nuevamente los soplos, debilidad muscular en el hiperaldosteronismo, y recordar que la obesidad se asocia a hipertensión arterial esencial o a hipertensión secundaria a síndrome metabólico, taquicardia en hipertiroidismo, aumento del tamaño de la tiroides en el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hacer cuando encontramos un paciente con una presión elevada? Es decir, por arriba de la percentil 90, pero por debajo de la percentil 95. Vamos a recomendarle cambios de estilos de vida. Vamos a, si consideramos, referirlo a nutrición o a un especialista de control de peso. Y vamos a repetir esa medición en 6 meses. No damos ningún tratamiento farmacológico aún. En 6 meses vamos a tomar nuevamente la presión arterial. Si esta persiste entre el percentil 90 y la 95, tomamos en ambos brazos y al menos una extremidad inferior para descartar coartación de aorta. Vamos a insistir en los estilos de vida y lo vamos a reevaluar nuevamente en 6 meses. Es decir, 1 año y no hemos comenzado tratamiento. O sea, un paciente que no amerita tratamiento farmacológico. Si al año persiste con presión elevada, entonces podemos considerar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial si está disponible, evaluación diagnóstica, que vamos a ver más adelante, y la referencia a nefrología o cardiología. Si lo encontramos con una presión entre la percentil 95 y la 95 más 12, es decir, estadio 1, insistimos en, si está asintomático, en los estilos de vida, reevaluar en 1 a 2 semanas. Si persiste la presión arterial en 1 a 2 semanas por arriba de la percentil 95, evaluamos la presión en ambos brazos y una pierna y lo reevaluamos en 3 meses. Y podemos considerar referirlo a nutrición o un especialista de control en peso. Si a los 3 meses persiste con presión arterial mayor de la 95, entonces lo referimos al especialista para la evaluación diagnóstica. El paciente con hipertensión arterial estadio 2, es decir, por arriba de la percentil 95 más 12, vamos a tomar en ese momento la presión arterial en ambos brazos y en una pierna y vamos a recomendar nuevamente los estilos de vida saludable y repetimos la medición en 1 semana. Si persiste hipertenso, entonces vamos a iniciar la evaluación diagnóstica o lo podemos referir al especialista a la siguiente semana. Si el paciente está sintomático o tiene una crisis hipertensiva y cuáles serían esas banderas rojas a las que tenemos que prestar atención para referir de manera inmediata a un paciente hipertenso, aquel que tiene cefalea de vómitos, visión borrosa, cambio del estado de conciencia, convulsiones, dolor torácico, palpitaciones, dificultad para respirar, falla cardíaca o un antecedente de lesión renal aguda.
¿Qué estudios le vamos a realizar? A todos, una biometría hemática completa, una química sanguínea, buscando datos de enfermedad renal crónica, un urinálisis, un urocultivo para descartar infecciones, el ultrasonido renal, el ecocardiograma para evaluar hipertrofia ventrículo izquierdo y descartar coartación de aorta, y el fondo de ojo. En los pacientes con obesidad vamos a hacer el tamizaje de síndrome metabólico con la hemoglobina glicosilada y las transaminasas. Si sospechamos enfermedad renal crónica, podemos determinar actividad de renina plasmática aldosterona, centelleo renal con DMCA en busca de cicatrices renales y considerar biopsia renal si el paciente tiene datos de enfermedad renal crónica. Si sospechamos enfermedad renovascular, actividad renina plasmática aldosterona, un Doppler, como mencionó la doctora Kelly, y de acuerdo al resultado, una angiotomografía, angioresonancia o una angiografía renal convencional. En sospecha de feocromocitoma, niveles de catecolaminas y centelleo con metiliobencilguanidina. Y si sospechamos enfermedad tiroidea, medimos las hormonas tiroideas. O si sospechamos alguna otra enfermedad endocrinológica, 17 cetoesteroides en orina. Y sobre todo en pacientes adolescentes, evaluar por tóxicos en orina. Entonces, en cuanto a las bases del tratamiento, el tratamiento en la hipertensión arterial, el tratamiento inicial de la hipertensión arterial en pediatría debe ser con un solo fármaco, es decir, una monoterapia. El objetivo va a ser lograr presiones arteriales que disminuyan el riesgo de lesión a órganos blancos y disminuyan el riesgo de enfermedad cardiovascular relacionada a hipertensión arterial. Y lo ideal es mantener presiones arteriales por debajo de la percentil 90 o por debajo de 130-80 en adolescentes. Vamos a iniciar con tratamiento no farmacológico que incluye medidas de control de peso, ejercicio regular, dieta baja en sal y grasas, suspender tabaquismo y etilismo en adolescentes y corregir los trastornos del sueño si existen. El tratamiento farmacológico va a estar indicado en pacientes con hipertensión persistente a pesar de tratamiento no farmacológico, pacientes con hipertensión sintomática, con hipertensión secundaria o aquellos que presentan lesión a órganos blancos. ¿Qué medicamentos van a incluir? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina son en la mayoría de las guías recomendados como primera elección, sobre todo en el paciente diabético. Recordar que debemos descartar una hipertensión de origen renovascular, sobre todo si hay una estenosis renovascular bilateral, antes de iniciarla. Por eso es que algunos especialistas preferimos iniciar el tratamiento con bloqueadores de canales de calcio que también están recomendados como de primera o segunda línea en el tratamiento de la hipertensión arterial en pediatría. E incluir diuréticos tiacídicos si en los pacientes presentan datos de hipervolemia. Recordar que estos antihipertensivos, sobre todo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina y los diuréticos tiacídicos deben ser suspendidos si el paciente presenta cuadros gastrointestinales agudos. En cuanto al seguimiento, tratamiento no farmacológico, si el tratamiento es no farmacológico, solo vamos a evaluar al paciente cada 3 a 6 meses cuando esté estable. Y si recibe tratamiento farmacológico, inicialmente lo vamos a ver cada 4 a 6 semanas para ajustar las dosis y luego cada 3 a 4 meses cuando el paciente esté estable. 2 palabras de hipertensión arterial en el adolescente atleta. Recordar que la hipertensión y la muerte súbita no hay evidencia suficiente que las asocien. La actividad física y la aptitud física son parte del tratamiento de la hipertensión arterial, por lo tanto deben ser estimuladas en esta población. Recordar que si los pacientes pueden desarrollar deporte competitivo aún con el diagnóstico de hipertensión arterial, siempre y cuando la hipertensión esté controlada y se haya evaluado lesión a órganos blancos y riesgo cardiovascular. Entonces, finalmente recordamos que los valores de referencia de presión arterial en niños dependen de su edad, de su sexo y de su talla. El tamaño del esfigmomanómetro influye en los niveles de presión arterial detectados. La presión arterial debe tomarse al menos una vez al año a partir de los 3 años. La hipertensión arterial en pediatría es secundaria en la mayoría de los pacientes. Es importante realizar el correcto abordaje
inicial del paciente pediátrico con hipertensión arterial alta, y el tratamiento inicial de la hipertensión arterial en niños debe ser con monoterapia, como indicamos hace un momento. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, comentario. Dejamos a Karen, dejamos de compartir. Muchas gracias. Voy con mi cámara. Ahora sí puedes, Karen. Ahora sí, aquí estoy. Muchas gracias, Florencio. Excelente charla. Wow. Muchas cosas importantes aquí en tu charla, sobre todo con el tema de obesidad, que me parece que cada vez es más importante en niños, ¿verdad? Así es. Mientras vamos viendo las preguntas en el chat, pues yo sí te quería preguntar, en Panamá, yo sé que no tenemos muchas estadísticas, pero nos pasa que cada vez es más frecuente que nos lleguen niños de 15 años a la consulta, ya con antecedentes de obesidad e hipertensión. Y bueno, yo no sé ahora, después de pandemia, que muchos niños vieron en casa, no sé si han empezado a ver, o les han empezado a llegar más niños con obesidad e hipertensión ahora estos meses que se han abierto las consultas regulares. Sí, incluso durante nuestras actividades normales hemos ido notando que la frecuencia de obesidad e hipertensión ha ido en aumento, y obesidad mórbida, pacientes con índice de masa. Hola. No, yo tengo el micrófono abierto, no sé. 1, 2, 1, 2, 1. Alguien más que confirme si no escucha, porque yo veo mi micrófono abierto. Vamos a ver. Ahora. Para Florencio, por favor. 1, 2. Norman, a ver si nos ayuda, si estamos escuchándonos. Okay. El audio se escucha. Sí, se escucha, doctor, se escucha muy bien. Listo, gracias. Mencionaba que en nuestra actividad normal hemos visto el aumento de obesidad e hipertensión en pediatría, incluso pacientes adolescentes y escolares con índice de masa corporal por arriba de la percentil 99. Obviamente la evaluación, y bueno, hay un estudio de la doctora Betancourt, que está publicado en la revista de la Sociedad Panameña de Pediatría, y está, si mal no recuerdo, la incidencia de obesidad e hipertensión en un 21% en ese estudio, que ganó el premio Nestlé hace algunos años como mejor trabajo de investigación de la Sociedad Panameña de Pediatría. Pero les mencionaba que aunque la consulta de nefrología obviamente es una consulta un poco sesgada, informalmente nosotros hemos puesto a hacer registros de obesidad en los pacientes que acuden a la consulta, y más del 40% de los pacientes que entran al consultorio de nefrología por cualquier causa están con índice de masa corporal por arriba de la percentil 95, es decir, con obesidad o sobrepeso, por arriba de la percentil 85, es decir, con obesidad o con sobrepeso. Creo que Karen tiene algunos problemas. Vamos a ver si yo veo aquí, puedo ir viendo yo mismo el chat. Pregunta para ya darle el apoyo a Karen. Pregunta Roy Quintero Cedeño. Buenas noches. Cada vez es más frecuente el embarazo en adolescentes. En caso de adolescentes embarazadas, ¿se debería vigilar las cifras tensionales en función a los percentiles acorde a su talla? Usualmente se utilizan parámetros de referencia para adultos. Bueno,
En mayores de 13 años, los valores de referencia son los mismos que en el adulto. Entonces, en ese caso se utilizan. No puedo mencionar experiencias en embarazadas menores de 13, que sí sé que hay, pero obviamente esas pacientes son tratadas en ginecología de adultos. Entonces, no puedo darle respuesta en ese sentido. Pero en las mayores de 13 años los valores de referencia son los mismos. Entonces no hay diferencia en ese sentido. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Karen, ¿ya? ¿Sí? Sí, una pregunta. Ajá. No, digo, ya, si ya resolviste el problema. Yo contesté una de acá de embarazo adolescente. Ok. ¿Alguna relación entre la hipertensión y el síndrome nefrítico en aquellos niños con antecedentes previos de glomerulopatía? Relación de hipertensión con síndrome nefrítico. Ok, recordar que el diagnóstico de síndrome nefrítico es hipertensión y hematuria, es decir, es parte del diagnóstico. Entonces, no sé específicamente a qué se referiría. Dice con antecedentes de niños menores de 5 años. Sí, bueno, el síndrome nefrítico es frecuente en la edad pediátrica. Su causa más común sigue siendo la glomerulonefritis post-estreptocócica, luego las otras post-infecciosas. Y luego la nefropatía por IgA, probablemente, y la asociada a púrpura de Henoch o no. En menores de 5, ¿no? Estamos hablando. Otro punto importante, la toma de presión. Qué bueno que te detuviste ahí. Yo creo que en ninguna consulta de los hospitales ni en los cuartos de urgencias tenemos estímulos para pediatría. Yo me he estado fijando, por ejemplo, en el cuarto de urgencia de nuestro hospital y yo no veo manguitos apropiados para niños. Y yo pienso que eso es una campaña que pudiéramos hacer, ¿no? Porque no les Sí, toman la presión o les toman la presión con el estigma de adultos. exacto, sí. Sí es algo que es necesario mejorar, porque incluso pacientes nuestros de control a veces tienen que ir hasta el consultorio a que le tomemos la presión porque dicen que no encuentran cuando van a tomarle ni en centros privados, clínicas privadas pequeñas, ni en los centros de salud a veces no cuentan con los esfigmomanómetros. La mayoría de los hospitales regionales sí. Sí tienen pediatras, sí tienen los esfigmos, pero en los centros de salud a veces es un poco difícil encontrar. Entonces el paciente a veces regresa al consultorio solo a que le tomamos la presión para poder monitorizarlo. Y lo otro importante, el peso al nacer. Cuando nos llegan los pacientes que cambian a nefropatología de adultos, es algo que le hacemos la pregunta a las mamás y no se acuerdan. Sí, eso es muy importante, el antecedente de prematuridad y el peso al nacer. Sí insistimos en pediatría, cuando vemos pacientes les comentamos que eso es bueno recordarlo porque es un factor de riesgo de hipertensión, de trastornos hipertensivos en el embarazo si son niñas. Entonces siempre les recordamos porque sí, como bien mencionas, ya ese paciente va a ir solo a la consulta y él en ese momento no tiene el dato y no lo recuerda, pero sí es importante que, como nosotros decimos a los papás, que les refuercen que deben recordar si fueron prematuros o bajo peso cuando vayan a las consultas de adultos. Aquí me están reforzando, no hay estigmas pediátricos. En los centros de salud. Exacto. Saludos para la doctora Berta Sandoval. Sí, yo pienso que tenemos aquí bastantes temas para trabajar, ¿no? Porque en verdad, si no hacemos bien el control de hipertensión temprana, pues nos van a llegar más hipertensos a la edad adulta más temprano y van a requerir inicio de diálisis temprano, ¿verdad? Sí, y con consecuencias, exacto. Entonces, sí es importante nuevamente, aunque no es tan frecuente, cada vez es más frecuente en el adolescente,
como bien mencionaste, asociado a la obesidad, entonces es importante hacer el diagnóstico. Afortunadamente, pues hay una buena promoción de ejercicio, pero todavía recordamos los conceptos de la abuelita de que los niños gorditos son saludables. Sí, en estos días veía los datos de que el 70% de la población panameña tiene sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo normal, que era lo que le comentaba yo a los estudiantes que están en la rotación actualmente, que por eso es que la abuelita y bien que quiere al niño gordito, ¿sí? Porque cuando uno va a ver la población, tenemos un problema muy serio de sobrepeso, obesidad, en el que creo que debemos ser un poco más enérgicos en incidir en ese factor de riesgo asociado a muchos problemas más frecuentes asociados a morbilidades y muerte, ¿no? Y pérdida de años de vida. Es correcto, estamos de acuerdo. Ahí tenemos algo para trabajar. Pero no veo más preguntas aquí. Quiero recordarles, vamos a compartir aquí un momentito, nuestros patrocinadores. A ver si me puedo compartir aquí. Nuestros patrocinadores, siempre les damos las gracias a Sanofi, Menarini, Asofarma, AstraZeneca, AbbVie, por ayudarnos con estos webinars todos los martes y jueves. Así que le damos las gracias al doctor Florencio, excelente presentación. Le damos las gracias a todos los que se conectaron. Y no se pierda, la otra semana tenemos más temas. Tenemos hipertensión en el embarazo y tenemos hipertensión en el adulto mayor y con cardiopatía isquémica que estaremos promocionando la otra semana. Si no hay más preguntas, le damos las gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches, saludos.